Bien, buenos días, yo soy el profesor Álvarez. El tema que nosotros vamos a ver hoy es la colecistografía oral. Es un método de diagnóstico por imágenes en el que vamos a usar un medio de contraste que el paciente tiene que ingerir para poder visualizar la vesícula biliar. La colecistografía oral se acompaña de una prueba que se llama prueba colecistoquinética o prueba de Boyden. Ya vamos a ver cuándo se ocupa y cuándo no se la ocupa. Bien. Vamos a comenzar ubicándonos. Anatómicamente nosotros deberíamos saber dónde está la vesícula biliar, ¿sí? Dentro del hígado tiene su fosita que es donde se ubica la vesícula biliar. Entonces, por lo general, cuando el paciente refiere a un dolor en el hipocondrio derecho, lo primero a lo que hace referencia al médico es a la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque dentro de sus funciones, la vesícula acumula la bilis y también lo que hace es ahí se vuelven sales biliares, se conjuga con otros elementos y se vuelve una bilis más espesa. Eso hace que como se acumulan sales y colesterol, muchas veces se generen cálculos y esos cálculos al tratar de atravesar por el conducto cístico es lo que provoca que no pueda salir el dolor y el paciente que consulta a la emergencia. Entonces, lo primero que tienen que saber es que cuántos métodos nosotros conocemos para realizar este estudio, ¿sí? Dentro de lo que es método de diagnóstico por imágenes, ustedes tienen que saber, el primero, o sea, el más rápido, hay algo que se llama riesgo-beneficio. Uno siempre ocupa el riesgo-beneficio. Entonces, si el riesgo supera el beneficio, no se lo hace. Ahora, si el beneficio supera el riesgo, lo hacemos. Entonces, dentro de esa escala que se llama riesgo-beneficio, siempre lo ideal es comenzar con una ecografía. ¿Por qué? Porque es rápida, es económica, no conlleva ningún riesgo para el paciente porque ocupa ultrasonido. ¿tá? Entonces, ese sería lo primero que uno elige. Después, en segundo lugar, viene la colecistografía oral. Ya vamos a ver un poquito más adelante. El problema es que acá ocupamos un medio de contraste, lo que puede originar una reacción alérgica y también radiaciones ionizantes, por lo que el riesgo-beneficio ya nos estamos igualando, digamos, ¿sí? Después tenemos lo que es la colangiografía, que ya lo van a ver más adelante. En realidad la colangiografía es la visualización de las vías biliares. Vías biliares anatómicamente, ustedes deben saber que tiene una vía biliar principal o intrahepática y una vía biliar accesoria o secundaria, ¿sí? La vía biliar principal, intrahepática, es el conducto derecho, hepático derecho e izquierdo. De ahí desemboca un conducto hepático común y a partir de ahí, ¿sí? Se pasa a ser lo que es un conducto hepático secundario o vía biliar extrahepática. Y finalmente tenemos la resonancia magnética nuclear que si bien es inocuo porque no produce ningún daño, en realidad la única contraindicación que tiene es que el paciente no tenga algo de metal simplemente, ¿sí? Y el medio de contraste que se ocupa en resonancia se llama gadolinio. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, se descubrió acá en el nordeste que tomando mate cocido, el mate cocido refuerza la señal en T2, por lo que el medio de contraste al paciente se le pide que tome una jarra de cocido. Aunque ustedes no crean, el medio de contraste es cocido. El cocido refuerza la señal y permite ver perfectamente la vesícula. Bien, entonces, la elección del mejor método. Vieron que esta es la balanza que yo les había dicho, riesgo-beneficio. Cuando el beneficio supera el riesgo, lo hacemos. Ahora, si el riesgo supera el beneficio, no lo hacemos. En primer lugar, la ecografía, ¿sí? Es rápida, económica. Vamos a ocupar simplemente una onda de sonido. La colecistografía oral, el paciente tiene que tomar un medio de contraste. El medio de contraste es yodado. Entonces, puede generar alguna reacción alérgica y también estamos ocupando radiación ionizante. Esto que ustedes están viendo acá, esto es la colangiografía, es la visualización de las vías biliares. El paciente ya fue operado, fue colecistectomizado, quiere decir que se le operó, se le retiró la vesícula
y ese conducto que está acá es por donde va drenando la bilis. Es un procedimiento que se hace en el servicio de radiología, pero eso lo van a ver en otra clase. Y esto que ven acá, que es la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear no tiene ningún riesgo para el paciente, ¿sí? Y recuerden que el medio de contraste es el cosido. Entonces, de mayor a menor o de menor riesgo más rápido, ¿sí? Tenemos la ecografía. Decimos, es inocuo, no produce daño, es bastante económico, ¿sí? Utilizamos ultrasonido, que son ondas que viajan, son muchísimo, están por encima de nuestro umbral de audición, por lo tanto nosotros no lo escuchamos, ¿sí? Necesita muy poca preparación porque en realidad el paciente viene en una ayuna y brinda mucha información diagnóstica, por lo tanto es uno de los principales métodos de elección. Debajo el método que nosotros nos involucra, que es la colecistografía oral. Bien, recuerden que al ser radiación X estamos usando radiación ionizante, ¿sí? Utilizamos un medio de contraste yodado, por lo tanto podríamos llegar a tener una reacción alérgica. Tiene que tener una preparación previa y es muy importante esto, el paciente tiene que tener un ayuno porque de lo contrario el estudio no se va a poder realizar como corresponde. La prueba de Boyden, prueba colecistoquinética, que es una prueba en la que se le hace consumir un producto rico en grasa. Entonces de esa manera la grasa en realidad reacciona ante cualquier estímulo graso contrayéndose, se contrae y esas sales biliares se drenan por el conducto colédoco, van hasta el duodeno y de ahí hace como si fuera una acción de detergente, rompe las moléculas grasas para que las enzimas pancreáticas puedan completar el ciclo de la digestión, ¿sí? El problema es que la prueba de Boyden tiene sus contraindicaciones, por lo tanto ustedes tienen que saber en qué casos se hace y en qué casos no, ¿sí? No es muy utilizado porque generalmente siempre se prefiere pasar a lo que es la ecografía, que es rápido y no hay que esperar mucho. La colangiografía, que es la que ustedes vieron, recuerden que esto no es colecisto, es colangiografía, la visualización de las vías biliares. Utilizamos radiación ionizante, igual que la colecisto. Tenemos que usar un medio de contraste yodado, ¿sí? A pesar de que lo pasamos a través del tubo, no es que el paciente lo va a ingerir, tampoco estamos exentos de una reacción alérgica, ¿sí? No tiene una preparación previa, eso es lo único bueno, porque en realidad el paciente 20 días después de que fue colecistectomizado, se le retiró la vesícula, ingresa al servicio, generalmente viene de la casa con una bolsita, que es ahí donde nosotros le colocamos el medio de contraste para visualizar. Es simplemente para ver si durante todo el proceso no ha quedado algún calculito residual. Si ha quedado una piedrita, entonces el paciente tiene que volver. Si no, en el mismo servicio se le saca esos dos puntitos que están ahí y se retira esa gomita, ¿sí? Y finalmente, esta parte que es la resonancia magnética nuclear, como ven, es inocuo porque utilizamos campos magnéticos muy fuertes, ¿sí? El costo, ese es el problema, es bastante elevado, ¿sí? El estudio toma mucho tiempo, ya lo van a ver después en tercer año, pero básicamente se ocupan dos secuencias que se llaman T1 y T2. T1 tarda aproximadamente 20 minutos y T2 20-25 minutos. Por lo tanto, imagínense un estudio de colecistografía en resonancia magnética, estamos hablando de 40 minutos, en los cuales el paciente tiene que estar muy quieto, ¿sí? Y no se puede efectuar en pacientes que tengan cualquier tipo de prótesis metálica. Eso fue simplemente a modo que ustedes vayan entendiendo qué es lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué le hago este resumen? Porque si ustedes no entienden la fisiología, no van a entender cómo funciona la técnica. Si no entienden la técnica, pero no tienen los conocimientos de la fisiología, tampoco les sirve. Entonces, sí o sí, tienen que tratar de hacer un combinado de ambas cosas, ¿sí? Está bien, parece mucha información, pero tranquilo. Bien, acá viene la parte importante, ¿sí? Dice, no soy profesor de anatomía, pero comencemos con algo de anatomía radiológica. Acá quiero hacer una salvedad. Creo que en primer año ya lo habrán visto, y si no es muy probable que el doctor Gómez Sierra se lo haya dicho. La anatomía normal o la anatomía topográfica es diferente a la anatomía radiológica, ¿sí? Muchas veces nosotros, por ejemplo, en anatomía radiológica está bien o es correcto decir
veo ambos hemidiafragmas derecho e izquierdo. Sin embargo, en la anatomía topográfica, ustedes saben que el hemidiafragma es un solo músculo que divide la cavidad torácica del abdominal. Eso era simplemente un ejemplo básico para que ustedes entiendan que cuando acá se habla, nosotros hablamos de anatomía radiológica, ¿sí? Muchas veces la anatomía radiológica no es muy compatible con la anatomía topográfica. Bien, hecha la salvedad, vamos a la parte que a nosotros nos interesa. Vamos a hablar de la vesícula biliar, esa bolsita que nosotros tenemos en el hipocondrio derecho, ¿sí? Deberíamos entender primero sus generalidades, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se compone? El almacenamiento y producción, ¿qué es lo que almacena? ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el estímulo por el cual la vesícula se contrae? ¿Y cuál es la función de esas sales biliares? Estos 4 puntos nosotros tenemos que entender para entender finalmente cómo es que el medio de contraste llega hasta esa zona y finalmente nos permite a nosotros visualizar la vesícula biliar. Bien, entonces, la función de la bilis básicamente es la de la absorción y la digestión de las grasas y también la de excreción de productos de desecho, como por ejemplo son el colesterol. Entonces, tenemos el hígado, de acá tenemos, el hígado tiene muchísimas funciones, empezar a enumerarlas sería increíble, pero vamos a tomar simplemente una de las primeras, la de secretar bilis. Primero, tienen que entender que el hígado, la unidad básica y fundamental que tiene, son los hepatocitos, ¿sí? Esas células producen bilis. ¿Dónde lo producen? En los canalículos interlobulares, ¿sí? Entre los lóbulos. Vieron que el hígado está dividido por lóbulos. Entonces, cada uno de esos conductos tiene unos canalículos interlobulares. Esos hepatocitos liberan la bilis. Esa bilis es captada, va a los conductos principales derecho e izquierdo. De los conductos derecho e izquierdo va al conducto hepático común. Del conducto hepático va al conducto cístico y drena a lo que es esa bolsita. No es que todo va hacia ese lugar. En realidad, el conducto cístico se conecta al conducto cístico en unión con el conducto hepático común. En ese lugar se produce el colédoco. El colédoco desciende hasta la segunda porción del duodeno, su cara interna, en la carúncula mayor. Ahí tiene un esfínter, se llama esfínter de Oddi. Ese esfínter permanece cerrado. Por lo tanto, imagínense que continuamente nosotros estamos produciendo bilis. Al estar cerrado, baja por el conducto colédoco, como no puede atravesarlo, vuelve hacia arriba y hacia dónde va a ir el conducto cístico y finalmente a esa bolsita, ¿sí? Esa bolsita, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que esa bilis, que digamos es una bilis muy líquida todavía, la va a concentrar. ¿Cómo es esto? La bilis va a tener la capacidad de absorber algunas cosas, ¿sí? Absorbe algunos electrolitos, con lo que hace que eso se vuelva mucho más espeso, mucho más fuerte, ¿sí? Y la mezcla con otros productos de desecho, de excreción, como por ejemplo el colesterol. El colesterol es drenado por acá, entonces lo que hace es, todo eso se forma una sal biliar. Esa sal biliar, la función que tiene es, cuando recibe un estímulo de grasa, eso se contrae esa bolsita, esa sal que está bastante fuerte, va por el conducto cístico, desciende por el colédoco, el esfínter de Oddi se abre y se vierte al duodeno. ¿Cuál es la función? En realidad lo que hace es rompe en moléculas más chiquititas las moléculas de grasa. De esa manera, las enzimas pancreáticas pueden continuar su función. ¿Vieron por qué era importante conocer esto para, ya vamos a ver después, que es la circulación enterohepática? ¿Sí? Entonces teníamos la función excretora, ¿sí? Produce los desechos. Tenemos un exceso de colesterol y también la bilirrubina. Todo esto está en esa bolsita, ¿sí? Yo les hablé que había productos de desecho. Uno de esos es la bilirrubina, por eso es el color que tiene la bilis, ¿sí? Tiene un color medio amarillento. Y también tenemos los productos de desecho del metabolismo del hígado, como por ejemplo el colesterol, ¿sí? Entonces tenemos los ácidos biliares, que son los que están en esta bolsita, ¿sí? Y lo que hacen es emulsionan esas partículas. ¿Qué quiere decir emulsionar? Yo le hice más fácil hoy. Le dije, es como el detergente. Cuando cae, lo que hace es rompe moléculas más chiquititas, esas moléculas grasas, de manera que puedan actuar
las enzimas pancreáticas, ¿sí? Acá en el cuadrito lo hizo más chiquitito, dice, se vuelven más pequeñitas para poder ser atacadas por las enzimas pancreáticas. Todo eso forma de parte del proceso de la digestión, ¿sí? Ya lo habrán visto en fisiología y si no lo vieron, bien, estamos haciendo un mero repaso. Bien, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor, la escriben, la pregunta, hagan la pregunta concisa, ¿sí? Que no sea algo volando, digamos, al aire, algo que ustedes no entiendan, nos preguntan, no hay ningún problema, para eso estamos nosotros, ¿sí? Estamos en la parte de la anatomía de las vías biliares. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que entender cómo funciona la circulación enterohepática. Entonces, vamos a este pequeño recuerdo anatómico. Siempre que nosotros digamos colecistografía, ¿sí? Colecistografía me hace referencia a la vesícula biliar. ¿Cómo es esto? Chole quiere decir bolsa, ¿sí? En griego, chole viene de eso, bolsa. Entonces, colecistografía quiere decir la visualización de esa bolsa. Y la colangiografía es la visualización de las vías biliares. Entonces, tenemos las vías biliares principales que están acá adentro, ¿sí? Estas son intrahepáticas, que están adentro del hígado. Tenemos la derecha y la izquierda. De acá sale, se unen, ¿sí? En un conducto hepático común. A partir de acá, esto ya es extrahepático, ¿sí? Y viene el conducto cístico a esta bolsita que es la vesícula. Y acá ustedes saben que toda esa bilis lo que hace es se conjuga en sales biliares. Tienen sus productos de desecho y hay ciertos productos electrolitos que la vesícula la absorbe, entonces eso se vuelve más espeso, más fuerte. Cuando reciben una comida grasa, el estímulo se dispara, la vesícula se contrae y todas esas sales biliares son vertidas finalmente al duodeno. ¿A qué parte? A la segunda porción del duodeno, la carúnculo mayor. Se abre el esfínter de Oddi y se vierten esas enzimas. Lo que hacen es emulsionan, recuerden que rompe esas moléculas grasas en estructuras más pequeñitas para que las enzimas pancreáticas, ¿sí? Lo que hagan, le terminan de producir sobre esas grasas para que puedan ser finalmente absorbidas por el cuerpo humano. Entonces, acá tenemos, fíjense, este es el conducto cístico, acá viene el conducto hepático común, acá donde se une, esto es todo el colédoco, la segunda porción del duodeno, donde se abre su esfínter de Oddi, este es el conducto de Wilson, que es el conducto pancreático, y esta es la segunda porción, ¿sí? Que es donde se abre y se vierten esos productos. Aproximadamente 30 a 60 mililitros puede contener, aunque en realidad produce muchísimo más. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que esto lo que hace es absorbe ciertos componentes, lo que hace que se concentre muchísimo más. Por eso es que aproximadamente esa es la cantidad de bilis que nosotros producimos. Estas sales biliares van por el intestino y vuelven a ser absorbidas, van al hígado y vuelven a ser procesadas. Aproximadamente 16 veces casi puede realizar el cuerpo volver a absorber esas sales biliares, ¿sí? Entonces, ¿por qué era importante esto? Porque en la prueba de Boyden es una prueba colecistoquinética que lo que hacemos nosotros es le damos un alimento graso antes, tal vez si alguna vez se lo nombra el doctor Gómez Sierra, aunque ustedes no crean en radiología, se le da al paciente un huevo frito para que coma. Evolucionamos bastante por suerte en radiología y ahora se ocupa un compuesto que se compra, se llama Progras, como prograsa, ¿sí? Progras. Es un envase muy chiquitito, es muy diluido, es prácticamente como el aceite. El paciente consume eso y automáticamente la vesícula lo que hace es se contrae. Y nosotros tomamos varias radiografías para ver cómo se contrae. En realidad estamos estudiando la motilidad. En algunos casos el paciente toma, se hace la prueba de Boyden, normalmente a los 20 minutos debería estar la mitad, a los 40 ya debería ser prácticamente un codito y a la hora no deberíamos tener nada. En algunos casos
Hay pacientes que toman y a la hora apenas se está moviendo. Entonces nosotros le dividimos en normoquinético, normal, normoquinético, aquel que en el tiempo estimado normal la vesícula se contrae. Después tenemos el hipoquinético. Hipo es el que es la vesícula vaga, digamos, ¿sí? A veces uno le hace la placa a la hora y media, 2, y todavía recién se está contrayendo. Y después tienen el hiperkinético. El hiperkinético es a los 5 minutos no le hace y ya tiene prácticamente el muñón. No la vemos más a la vesícula, ¿sí? Eso es lo que se estudia. Entonces, ¿por qué era importante esto? Porque nosotros tenemos que entender cómo funciona el estímulo para entender qué es la prueba de Boyden. La prueba de Boyden no se la puede realizar cuando en su interior tiene cálculos. Si en su interior, en la primera placa que nosotros hacemos, vemos que tiene cálculos, se terminó el estudio, no se puede hacer la prueba de Boyden. ¿Por qué es esto? Ven el tamaño, el diámetro que tiene ese el conducto cístico. Si el cálculo trata de atravesar, tal vez pueda llegar a pasar, pero cuando llegue el conducto colédoco no va a poder pasar, va a provocar un espasmo, mucho dolor y el paciente tiene que ingresar a cirugía, ¿sí? Y es por eso que la prueba de Boyden jamás se realiza si el paciente tiene cálculos. ¿Qué es lo más importante o qué es lo que tengo que recordar?